Muy buenos días, familia Achiote. Hoy vamos a preparar unas deliciosas judías verdes, vainas, o incluso lo pudieran hacer con habichuelas, con chorizo o salchicha, que está deliciosísimo. Lo primero que vamos a necesitar van a ser judías verdes o vainas, o como le llamen en algunos países. Nosotros, si no tenemos acceso a este específicamente, lo podemos reemplazar por habichuelas, que igual van a tener un valor nutricional muy parecido. Estas vainas o judías verdes son muy ricas en minerales, en vitaminas, mejor dicho, es delicioso. Vamos a retirar los extremos de cada vaina o de cada judía verde y luego las vamos a trocear tal cual como te estoy mostrando. Les estaba contando que adicional del alimento, que es tan altamente nutritivo, es muy rico en agua y tiene un bajo aporte calórico, así que no duden en integrarlo en su dieta. Y además nos ayuda a eliminar líquidos y toxinas que nuestro cuerpo acumula, así que bueno, todos los beneficios que tiene esta pequeña plantita y verdura. Ahora vamos a cortar un dientecito de ajo, vamos a agregar algunos ingredientes para enriquecer esta preparación. Obviamente no puede faltar el ajo que es espectacular, amo ponerlo en cada preparación. Y luego vamos a cortar una cebolla. Tanto el ajo como la cebolla también son antiinflamatorios. Bueno, ahí estamos agregando muchas cosas bien saludables a una comida, a un almuerzo o a una cena bien deliciosa. Y luego vamos a agregar la parte más intensa del cebollín. Esto es para que aporte muchísimo más sabor. Si no tienes cebollín o cebolla larga o cebolla junca, puedes dejar solamente la cebolla blanca normal. Una vez hayamos cortado las cebollas, es tan sencillo como poner a precalentar la sartén donde vamos a hacer nuestra preparación. Agregamos una cucharada más o menos de aceite de oliva y allí vamos a integrar el ajo con las cebollas y vamos a esperar a que empiece a dorar un poco, a que se vaya cocinando de a poquito. Ojo, a fuego medio bajo. Mientras tanto vamos a ir cortando medio pimentón rojo o pimentón verde o amarillo, el que tengas, y lo vamos a cortar en trocitos bien chiquiticos, de manera que se integre muy bien con esta salsa o este sofrito muy parecido al hogao que estamos haciendo como base para esta preparación. Luego vamos a integrar un tomate rojo, pero que esté bien madurito preferiblemente, y lo cortamos en trozos pequeños. Súper importante, vamos a pasar muchas veces el cuchillo para dejar bien troceadito el tomate, porque necesitamos un sofrito bien delgadito, bien rico para nuestras vainas o judías verdes. Luego que lo integramos, vamos a revolver y vamos a dejar o a seguir el mismo proceso como cualquier otro sofrito u hogao. Vamos a dejarlo como por unos 5 a 7 minutos aproximadamente, pero a fuego medio bajo, revolviendo de vez en cuando. Ahora vamos a utilizar 3 salchichas o chorizo. Yo estoy usando una que se llama merguez. Esto es como una salchicha, por así decirlo, es de carne de res y carne también de cordero. Así que bueno, lo vamos a utilizar y luego vamos a irlo cortando en trozos pequeños. Súper importante que sean en trozos pequeños para que nos rinda y para que cada porción pues tenga su pedacito de salchicha o de chorizo. Con el chorizo esto queda delicioso. Esta salchicha que yo estoy utilizando está ya condimentada, tiene un poco de picante y tiene también mucha carne. A mí me recuerda un poco el sabor del chorizo, por eso la seleccioné. Y luego vamos a integrarla en el sofrito, que el sofrito ya está casi listo, ¿verdad? Pero vamos a dejar mientras nuestra salchicha se empieza a cocinar y empieza también a desprender los sabores propios de la salchicha. Hasta este punto han pasado como unos 5 minutos más después de que los pusimos. Como se pueden dar cuenta, ya la salchicha está mucho más cocida, el chorizo. Y luego vamos a agregar las judías verdes. Recuerden, en su caso, si tienen habichuelas, pueden agregar las habichuelas y las vamos a integrar con el sofrito. Esta es una preparación muy fácil y también otra cosa que es súper importante es el tiempo de cocción. Las vainas o las judías verdes o las habichuelas deben quedar perfectamente cocidas, al dente. No deben quedar excesivamente cocidas, porque lo que hacemos también es retirar muchos nutrientes que ya tiene esta verdura. Mientras yo acá revuelvo,
te invito a que me regales un like, o si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal. Luego vamos a poner una tapa, en mi caso yo lo estoy haciendo con papel aluminio, y lo vamos a dejar inicialmente por 5 minutos a fuego medio bajo. Una vez han pasado los 5 minutos vamos a mezclar. Es muy importante que lo hagamos poco a poco para que no se nos vaya a quemar el sofrito por debajo o a que se nos vaya a pasar de cocción. Luego agrego un poquito de agua, mezclo muy bien y voy a dejar el segundo tiempo de cocción. Recuerden, a fuego medio bajo, de 5 a 7 minutos. Yo lo dejo 5 minutos y luego, miren, al retirar la tapa o el aluminio, pues ya esto está perfectamente. Ya están al dente, ya están perfectas estas vainitas y así de fácil pues preparamos esta rica preparación. Les aseguro que les va a encantar. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban a este canal y por supuesto que activen la campanita en la función de todos. Y recuerden también regalarme un like. Prepárenla con arroz, queda delicioso, o incluso también para la cena, queda espectacular. Si lo hacen, envíenme fotos, al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Los estoy esperando. Un beso grandote. Chao.